¿Qué tal? ¿Cómo están? Un capítulo más de Modo Cooperativo, este podcast donde analizamos la industria de los videojuegos con honestidad, con buena intención, con memoria histórica. Y esta semana un menú un poquito más intenso que las últimas semanas. ¿Por qué? Porque Valve nos trajo noticias inesperadas. Los padres de Steam hicieron 3 anuncios bastante interesantes. Pokémon reveló su nuevo título, Pocopia o Pocopia, el cual en verdad se ha llevado más la atención por el formato Game Key Cards que por la historia o lo que quiere proponer como videojuego. Así que lo analizaremos. También Kingdom Come Deliverance 2 confirma su primer gran DLC como tal, con contenido adicional, que también estudiaremos. Y también recordaremos un poco lo que han sido los primeros 5 años de la PlayStation 5, desde esa pandemia y esa escasez que vivimos hasta hoy. Así que sin más, soy Carlos Escobar y partimos con un capítulo más de Modo Cooperativo. Y bueno, como decía en el titular, Valve quiere ser consola. Su nueva línea de hardware cambiará todo. Esta semana Valve decidió que ya no quiere ser solo una empresa de PC porque presentó 3 dispositivos, no solo uno, 3. Y si todo resulta como prometen, podría reescribir por completo el mercado del hardware gamer, al menos eso es lo que declaran. ¿Qué tenemos primero? Lo más sabroso es Steam Deck de sobremesa. Valve presentó de manera muy simple un PC compacto hecho para jugar en el living. ¿Qué es esto? Es una caja de tamaño de una GameCube, pero con arquitectura de PC compleja y un sistema operativo optimizado para televisor, que trae adentro una CPU AMD Zen 4, una GPU RDNA 3, completamente independiente, lo cual es muy interesante porque no está compartiendo todo dentro del mismo núcleo, sino que está independiente, no integrado, como diríamos. La memoria está unificada, un sistema de refrigeración que promete ser silencioso y trae alrededor de 1 tera a 2 terabytes base de almacenamiento interno, soporte 4K y 60 FPS y por supuesto lo más importante, Steam OS optimizado para televisión. Literalmente estamos hablando de una Steam Deck convertido en una consola de sobremesa. Con esto Valve se conecta a un televisor según lo que mostraron. No hay un escritorio, no hay ventanas, no hay nada que huela a PC, aun cuando es literalmente un PC. Y ellos mismos lo reconocen. Esta vez Valve entra al living de nuestra casa y los living, que era territorio reservado para Nintendo, Sony y Microsoft, esta vez recibe un cuarto participante. Analizaremos más en profundidad un poco qué es lo que estaría buscando Steam o Valve con esto. Lo otro que anunciaron fue la Valve VR 3, el Oculus que siempre debió ser, así se declara. Tiene paneles micro OLED, campo de visión ampliado, seguimiento inside out más preciso, lentes muchísimo más livianos e integración con Steam VR 3.0. Acá lo interesante es que esto es algo que va en serio, es una integración completa con Steam, ya sea en tu PC o con la nueva consola Steam Cube, creo que se llama, que es la caja que mencionamos anteriormente. Y también tiene la posibilidad de correr juegos de manera nativa dentro de los mismos lentes porque tiene un procesador interno con GPU integrada, por lo tanto tendría la capacidad de ser completamente independiente de un dispositivo adicional. Además, la consola que hablamos anteriormente tiene un dispositivo especial para poder conectarse a los lentes de realidad virtual por máxima velocidad, según prometen. Así que ahí tenemos los lentes de la realidad virtual, que bueno, es una apuesta. Esperemos que el costo que vayan a presentar sea bastante bajo respecto a lo que nos presentó Sony ya en 2 generaciones, con los lentes de realidad virtual 1 y 2, los cuales han recibido muy poco apoyo de parte de Sony, con un altísimo costo. Estamos hablando de unos lentes de realidad virtual que prácticamente superan el valor de la misma consola o lo igualan al menos, y con muy pocos títulos disponibles. Y sobre todo considerando que son unos lentes que dependen 100% del hardware de la PS5. Y lo último sería el nuevo Steam Controller 2. El mando vuelve, ahora está repensado. Es una especie como de Steam Deck recortada. Yo lo vi y es prácticamente tomar los extremos de la Steam Deck, sacarle la pantalla y te quedas con el nuevo control. No se ve tan mal, se ve interesante. Tiene HD Rumble, tiene trackpads precisos para shooters, tiene los sticks con sensores ópticos anti-drift,
tiene los botones traseros configurables y la compatibilidad universal con SteamOS. Acá lo interesante es que este mando es capaz de conectarse directamente con la consola que mencionamos anteriormente, que la vamos a llamar Steam Cube, y se conecta tal cual como lo hace un mando de Xbox, de PlayStation y de Switch. Automáticamente enciende la consola y tú puedes empezar a jugar sin necesidad de acercarte a la consola en sí, a apretar ningún botón. Con esto, lo que está haciendo Valve en realidad es terminar de cerrar este ecosistema. Tiene hardware, tiene sistema operativo, tiene tienda y ahora experiencia en televisión. Lo que Microsoft ha intentado hacer los últimos 10 años, pero con un matiz, que Valve nunca ha dependido del hardware y con esto le permite, de alguna manera, darse el lujo de perder un margen en este tipo de dispositivos porque en realidad todo lo recupera a través de la tienda de Steam. Y es una preocupación, por supuesto, para el caso de Sony y Microsoft, principalmente porque Nintendo juega en otra liga aparte. Con el Steam Cube se vuelve, llega la pregunta, porque si se volviera popular podríamos estar por primera vez en mucho tiempo con una cuarta consola en competencia a nivel doméstico. Bueno, aquí yo quiero poner entre comillas, porque en verdad esto sigue siendo un PC. La declaración que hace Valve es justamente eso. Este es un PC para los que no quieren un PC. Y esa frase lo resume todo. Los que hemos adquirido un PC gamer, ¿cierto? De mediana línea, por decirlo así, podemos jugar a muchos títulos de Steam, es lo que más o menos hacemos, tratar de acceder a esos títulos y de esa biblioteca que teníamos de Steam en un computador que rápidamente, o por lo menos cada 2 o 3 años, va a quedar obsoleto. Y la verdad es que bien esclavizante, está todo en un entorno de Windows, ¿cierto? Lo cual también puede ser una ventaja porque lo puedes usar en otro tipo de actividades. Esta consola PC, en verdad lo que hace es justamente corre bajo Linux, por lo tanto tú podrías partir usándolo como Linux y también darle un uso tipo PC, ¿ya? Lo que está recortado, lo que te da el ecosistema finalmente es el SteamOS, que es el que viene de partida, pero tú también puedes partir, al igual como lo haces con la Steam Deck, con Linux, ¿ya? Lo otro también que hay que esperar es la optimización de los títulos que están en Steam para esta consola, por sus características técnicas, que evidentemente no llegan a igualarse a un PC de alta gama gamer. Por lo tanto, vamos a tener que también ver cómo finalmente se van adaptando, porque sabemos que en el caso de Steam Deck no todos los títulos corren y no todos los títulos corren tampoco con una calidad razonable. Así que hay que esperar, pero es un muy buen indicio, al menos para mí lo veo como una oportunidad tremenda en una de esas de deshacerme de mi PC de escritorio gamer que ya se está quedando atrás, ya tiene 2 años, y tener un mini PC, porque al final esto es muy similar a los mini PC chinos, pero con un entorno SteamOS que debería darle mayor soporte y esperar que podamos acceder a mayor títulos de la galería de Steam. Así que a esperar, pero es una súper noticia, una noticia que puede ser muy trascendental y rompe un poco esto de la famosa guerra de las consolas. Pocopia o Pocopia. La polémica de las Game Cards se toma nuevamente los titulares. Nintendo y Game Freak anunciaron por fin el próximo gran evento, que sería Pocopia, un juego social, colorido, estética adorable, construido como un spin-off experimental de Pokémon. Pero el problema no es el juego. Como dije, lamentablemente no estamos hablando del juego, sino que nos hemos dedicado a hablar sobre el famoso Game Key Card. Pocopia no vendrá en cartucho tradicional. Nintendo venderá tarjeta física en tiendas como ya vimos anteriormente, como una Game Keycard que vive dentro de una caja que pareciera que es de un título físico, pero en realidad es solamente una tarjeta vacía que se conecta y se inserta en la ranura de cartuchos de la Nintendo Switch 2 y te permite acceder al juego en digital. Prácticamente es eso. Para los que quieren tener igual el formato físico, ahí está, pero no trae nada. ¿Por qué la gente explota? Porque el juego físico sin juego no es físico, eso ya lo sabíamos, ya recordemos que hay muchos títulos exclusivos de PlayStation y Xbox que corren solo en digital, y para qué decir lo que acabamos de hablar justamente. Todo Steam es solo digital y no hemos escuchado mucha gente polemizando respecto a la conservación de los videojuegos de Steam, que están solamente en Steam. Más allá de la promesa que hace Steam de que si algún día se extingue van a quedar los servidores prendidos prácticamente por la eternidad, lo cual es algo que es impracticable, ¿ya? Luego dice que los coleccionistas sienten que no hay nada real que guardar. Puede ser, pero ahí está la caja, ahí está el cartucho y bueno, podrás coleccionarlo igual. Recordemos que hay mucha gente que hoy en día lo que hace es que los títulos que están saliendo 100% digitales compran cajas reproducidas
que incluso son mejores que las cajas originales, y mantienen en su biblioteca la caja completamente vacía porque no existe el título en físico, y lo pueden hacer igual coleccionable. Para los que estamos en Latinoamérica sí se complica un poco, sobre todo acá en Chile doy mi experiencia y sé que pasa en muchos otros países, y es que como las tiendas digitales empezaron a cobrar impuestos adicionales, en verdad conviene mucho más comprarlo en físico porque el precio es el mismo, con la ventaja de que yo puedo revender y estoy revendiendo algo que tiene contenido. En este caso estoy revendiendo una tarjeta que yo entendería que igual es posible, y según lo que vi, digamos, lo que he investigado, se puede igual revender, y no es que sea un código, ¿ok? Es que esa tarjeta activa el juego para poder descargarlo. Algunas personas hablan de que tiene un código adentro. No, no, no es una tarjeta con un código. Es el juego con la GameKey Card que activa la descarga. Pero bueno, lamentable que finalmente todo se fue a esa discusión. Ahora, ¿qué hay detrás de esto? Esto es un experimento de Pokémon y claramente lo que están haciendo es reducir costos de producción, distribución y transporte. Eso es evidente. Evitar la reventa física, algunos especulan con eso, yo creo que no es así porque la reventa física puede ocurrir igual. Y es también probar un poco el mercado, ¿cierto? A ver cómo funciona. Y nos ha sorprendido mucho. ¿Cuántos dijeron que la Switch 2 no iba a vender? Y ha vendido récord histórico. ¿Cuántos dijeron que no iban a vender ningún tipo de videojuego con parches, digamos, de actualización? Se vendieron muchísimos juegos de Switch 1 y la gente adquirió después, aparte, el parche de actualización. Yo creo que ha estado rompiendo paradigmas Switch 2 y deberíamos esperar a ver qué pasa con las ventas. Y del juego, ¿qué podemos decir? Es un mundo pequeño, lleno de minijuegos, criaturas muy kawaii, ¿cierto? Una isla feliz, conectividad social fuerte, un sistema de progresión basado en misiones cortas, muy centrado en el multijugador online y local, y es, digamos, el hijo entre Animal Crossing y Pokémon. Así pareciera que es. Así que a mí me parece interesante. Ahora, ¿cómo va a competir esto con el super parche de actualización que nos trae Animal Crossing? Ahí tengo mis dudas. Tenemos además DLC confirmado de Kingdom Come Deliverance 2. Warhouse Studio confirmó el primer gran DLC narrativo para Kingdom Come Deliverance 2. ¿Y qué trae? Se llama The Queen's Will, el título del DLC, y lo que trae es una campaña completamente nueva, personaje nuevo, Lady Dina, clave para la nobleza local, misiones de espionaje y diplomacia, navegación nocturna con sigilo avanzado, un castillo reconstruible con toma de decisiones. A través de las tomas de decisiones puede ser reconstruido, nuevas aldeas, nuevas armas y armaduras. Las mejoras que promete a nivel técnico traería mejoras de iluminación global, nuevas animaciones faciales y mejora el tema de la detección de olores, ruidos y sombras de parte de los NPC. Esto saldría el primer trimestre del 2026 con un precio estimado de $20, así que para los que jugaron Kingdom Come Deliverance 2, aquí, bueno, la recomendación sería volver a instalarlo si es que lo tienen por ahí, de repente retomar algunas misiones secundarias o subir un poco el nivel si es que estábamos pendientes en la subida de nivel, porque se viene bien interesante el DLC. Yo lo espero con bastantes ansias porque es un juego que dejé con varios pendientes, la verdad, con varios pendientes en el camino, así que vamos a ver cómo viene el famoso DLC. Y esta semana PS5 cumple 5 años. 5 años de una consola que ha sido bastante polémica desde su inicio. Recordemos que pasamos desde la escasez global en la época de pandemia, con exclusivos, muchos exclusivos cross-gen o intergeneracionales, estudios internos con un ritmo bajísimo de producción y una estrategia que no llega a entenderse. Recordemos entonces que esta consola se agotó en segundos en la época pandémica. Había escasez de chips también en esa época. La gente hacía colas virtuales de 6 horas y la reventa llegó hasta los $1.500 y hubo gente que lo pagó. Las primeras unidades llegaron con los mandos completamente defectuosos y no hablamos de drift, estamos hablando de cosas graves. Y hubo lotes que tenían ventiladores que eran diferentes a los que tenían, con ruidos muy extraños. Las primeras cajas en las que se vendió eran prácticamente como la de como un refrigerador o un mini refrigerador, eran gigantes. Y así todo vendió mucho desde su inicio y se transformó obviamente en un éxito durante la pandemia. La crítica que hay a estos primeros 5 años de PS5 tiene que ver con que en realidad no hay muchos juegos Next Generation. La mayoría son para PS5 y PS4 y por lo tanto vienen limitados a eso. No hay un catálogo que realmente justifique aún el salto generacional, excepto algunas
honrosas menciones que vamos a hacer, como Ratchet Clank Rift Apart, que fue en realidad casi al principio, Demon's Souls Remake, Returnal, Astro's Playroom, Spider-Man 2, Final Fantasy VI, y ahí quedamos. Porque lo que nos falta en forma y exclusivo son un Uncharted exclusivo, un God of War exclusivo, el mismo Ghost of Tsushima 2 creo que también debería haber sido exclusivo, Bloodborne Remake, Killzone, The Last of Us 3 y el famoso multijugador de Naughty Dog que se canceló, cual no sabremos nunca más. Eran las cosas que nosotros esperábamos dentro de estos primeros 5 años. La PS5 es una super consola, yo la tengo y por supuesto disfruto muchísimo y la encuentro muy superior al resto de las consolas técnicamente hablando. Tiene un SSD brutal que da una performance increíble, pero lamentablemente creo que podremos decir que todavía no se ha innovado como se esperaba, aprovechando la capacidad bruta que trae la consola. Lo técnico no se está aprovechando, no hay una identidad marcada de la consola en sí, no tenemos suficientes exclusivos todavía. Así que, y tenemos además una PS5 Pro que todavía, wow, no se logra justificar para los que adquirieron esta consola que es carísima. Un VR2 que, como ya mencioné anteriormente, ni siquiera tiene títulos nuevos que valga la pena esa compra y además a un precio absurdo. Y la verdad, además, está dejando la puerta abierta a que PC, o en este caso PCs consolizados, se metan por la puerta trasera y saquen del camino en algunos mercados o en algún tipo de juego a la mismísima PlayStation respecto a un PC. Eso tampoco se había visto en mucho tiempo y es lo que estamos viendo ahora, la posible irrupción, ¿cierto?, de estos PCs consolizados que parece que llegaron para quedarse. Bueno, y en lo último vamos a recordar algunos lanzamientos de lo que resta del mes de noviembre. Tenemos Eternal Ember para PS5, Xbox Series y PC, que va a salir alrededor de $50, un RPG isométrico de fantasía oscura con generación procedural, muy interesante, muy al estilo de Diablo 2, ya con una historia que promete ser fuerte y profunda, así que recomendable alrededor del 27 de noviembre. Starfall Paradox para el 30, PS5, Xbox Series y PC, $60. Este es un juego de aventura espacial con narrativa guiada, exploración en varios planetas, y es la propuesta de historia más exploración que esperaban los fanáticos o que esperaban los que conocían No Man's Sky. Esperemos que sea así, vamos a probarlo también. Makai Rumble Reborn para el 29 sale para Switch, PS4 y PS5 en $40 más o menos. Este es un título de Capcom, vamos más o menos a la segura, es un beat'em up hecho y derecho, con sprites dibujados a mano y combos exagerados y en realidad es como una especie de carta de amor a la época del el arcade. Y el último que vamos a mencionar es Iron Legends Tactics, el 25, sale para PC, $30, es estrategia táctica con mechas pesados, decisiones permanentes, una muy buena opción a los que les gusta From Mission o los SRPG clásicos. Este sale exclusivo para PC. Así que también altamente recomendable. Y sin más, vamos a pasar a la sección retro. Y en la sección retro vamos a recordar una consola que vino a cambiar las reglas del juego. En una semana es la que pareciera que está irrumpiendo una nueva consola que cambia las reglas del juego, como ya hablamos, la Steam Cube. Pero en este caso vamos a hablar de la apuesta de Microsoft. Para esto vamos a viajar a comienzos de los años 2000 para recordar una consola que llegó a desafiar a los gigantes del mercado. PlayStation dominaba, Nintendo todavía tenía la magia de los 90 y Sega estaba agonizando con su Dreamcast. Microsoft tenía miedo y el miedo era específico. ¿Cuál era el miedo? Que las consolas terminaran reemplazando al PC. PlayStation 2 ya no era un juguete, era una máquina multimedia que leía DVD, tenía una CPU potente y además Sony empezaba a acuñar el título de computación emocional. Con esto, Bill Gates se preocupó y declara: si no entramos ahora, Sony será el centro del living room. Y ese living room, la sala del televisor, era donde Microsoft quería poner a Windows, pero Sony estaba ganando. Entonces aparece un grupo de ingenieros liderados por Otto Bergs, Ted Hayes, Kevin Bachus y Seamus Barkley, que creían que podían hacer una consola mejor que la que tenía Sony, Nintendo y Sega, usando tecnología propia del PC. Así presentaron su idea, una caja negra,
caja negra, igual que la Steam Cube, gigante, basada en DirectX. ¿Y qué dijo Bill Gates cuando le propusieron esto? Dijo, háganla. Quiero estar compitiendo con PlayStation. Al inicio la consola tenía un nombre interno que era DirectX Box, porque literalmente esto era una caja construida para mostrar el poder de los DirectX, que son las librerías de videojuegos de Windows de la época. Pero la gente de marketing encontró que este nombre era horrible, se hicieron los focus group, pero increíblemente la gente enganchó casi de manera unánime con el concepto de Xbox, y que sería la abreviatura que finalmente quedó acuñada con esta X que viene del DirectX, no tiene otra razón, y se termina decantando por el nombre que conocemos hasta el día de hoy. Microsoft quería impresionar, pero para impresionar gastó una suma de dinero brutal. La Xbox traía, que para la época era tremendo, una CPU Intel Pentium 3 de 733 MHz, una GPU Nvidia NV2A derivada de la GeForce 3, un disco duro interno, una novedad para la época, una de las primeras consolas serias con un disco duro interno, si es que no la primera, de 8 GB, una RAM de 64 MB y, lo más novedoso, un puerto Ethernet para juego en línea nativo. Mientras otras consolas seguían usando tarjetas de memoria, Xbox venía con un disco duro. Mientras el online era caótico y extraño, Xbox venía con Ethernet obligatorio. Y mientras las consolas usaban hardware cerrado propietario, Xbox parecía un PC. Y por esto, era tan grande, era tan pesada y además se calentaba tanto. Le llamaban la bestia verde. Si hay algo que definió a Xbox, también fue Xbox Live. PlayStation 2 tenía un online improvisado que funcionaba pésimo. Nintendo no estaba ni cerca de llegar al online. Sega lo intentó. Ellos eran visionarios, lo intentaron, lamentablemente fracasaron con la Dreamcast, consola retro que cualquiera debería tener en su colección, pero fracasaron. Microsoft, en cambio, lanzó un sistema robusto, tenía Gamer Tags, ya tenía lista de amigos, tenía chat de voz, servidores centralizados y un sistema de reportes de matchmaking. Todo esto en el año 2002. Xbox Live no solo fue un éxito, sino que definió un estándar en el online moderno. Y además la plataforma era perfecta para un juego que rompió todo el esquema. Y aquí entramos a hablar de algunos títulos inolvidables de la primera Xbox. Halo Combat Evolved del 2001, el juego que salvó a la consola y la hizo deseable por muchos, era el FPS que definió el control de disparos en consola. En la época, estimados, era muy incómodo jugar juegos de FPS. Ellos se la jugaron y redefinieron la forma de jugarlo y se convirtió en un fenómeno cultural que vendió 5 millones de copias. Halo 2 del 2004 llegó con online, llegó con mapas memorables que siguen hasta el día de hoy, la razón por la cual muchos contrataron banda ancha en la época y vendió más de 8 millones de copias. Forza Motorsport 2005 fue el nacimiento de una saga que sigue hasta el día de hoy. Dead or Alive 3, que fue uno de los juegos de lanzamiento visualmente impresionante. Project Gotham Racing 1 y 2, donde llevó la velocidad a un estilo arcade que también ganó muchos adeptos. Y por último, Fable, un RPG que era distinto, quizá un poco exagerado, pero fue icónico. Microsoft apostó con todo. Las ventas. Llegó a vender 24 millones de unidades, lo cual no es nada despreciable, pero estaba compitiendo con la consola más vendida de la historia según Sony y aumentando, porque siempre se inventan más ventas del bolsillo. PlayStation 2 con 159 millones de ventas versus los 24 millones de Xbox, que se posicionó segundo y relegó al tercer lugar a GameCube de Nintendo con 21 millones y el último lugar que ya mencioné, Dreamcast con 9 millones. Esa fue la última vez que vimos una guerra de consolas o una generación de consolas con 4. ¿Qué es lo que podría cambiar ahora si es que finalmente aceptamos que la o la Steam Cube se transforma en una consola más, la cuarta consola en competencia? Algunas anécdotas: el mando original era un desastre, era gigante, era como una especie, algunos la comparaban con una hamburguesa doble, pero fue cambiada pronto por el controller S, que era mucho más cómodo. Lo otro que llamó la atención fue lo de esta caja gigante, como les mencioné, que en la época era muy común, y lo otro es los cables. Traía una cantidad de cables impresionante y parecía una especie como de kit de ingeniería más que una consola para llegar y conectar. Así que en resumen, ¿qué nos dejó la Xbox que estamos recordando hoy? El profesionalizar el online, los discos duros internos en las consolas, hizo el FPS un género que se puede jugar en consola hasta el día de hoy, demostró que Nintendo y Sony no eran intocables y además nos dio una nueva marca dentro de la competencia que fue Xbox. Y Microsoft, además, se ganó ese espacio que quería encontrar en los living de todas las casas.
Así que bueno, eso fue lo que quisimos recordar el día de hoy, una Xbox. Creo que hace tiempo que veníamos recordando consolas retro de las marcas más tradicionales y esta vez le toca el turno a Xbox, ¿cierto? Con su icónica primera Xbox original que efectivamente hasta el día de hoy ha tenido impacto en el mundo gamer. Así que con esto nos vamos al cierre del capítulo de hoy. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy, un capítulo cargado de noticias. Hoy nos saltamos un poco la sección de que estamos jugando, volveremos con todo quizá la próxima semana con los títulos que van saliendo ya al cierre de mes. Así que, como siempre, los invito a que nos sigan en redes sociales, que por favor nos dejen sus comentarios en la plataforma de podcast que prefieran, estamos en todas las plataformas. Y les agradezco habernos acompañado una semana más con las noticias en modo cooperativo. Recuerden estar atentos a los capítulos intermedios que salen, que son atemporales, respecto a temas específicos donde nos dedicamos más tiempo a estudiarlo, más tiempo a desarrollarlo que en los capítulos de noticias como el del día de hoy. Así que sin más, y recordando como siempre que los videojuegos se disfrutan mucho más en modo cooperativo, y será hasta la próxima.